Inaugurada la 14ª sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, la palabra de la Vicepresidenta de la República Argentina y Presidenta del Senado Nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, copresidentes, señores y señoras legisladores y legisladoras. La verdad que hoy es un día de muchas emociones. La última vez que estuve en este magnífico centro cultural fue cuando me tocó inaugurarlo. Fue un proyecto muy caro a nuestros gobiernos. Comenzó durante la gestión del presidente Kirchner. Allá por el 2006, justamente cuando nacía el Eurolat, también comenzaba a dispararse el proyecto de refuncionalizar este histórico edificio del Correo Argentino, que comenzó allá por 1889 y terminó en 1928, y que fue un monumento de la Belle Époque, ¿no? De la Argentina más rica, pero donde la riqueza le llegaba a muy poquitos. Bien, el proyecto culminó en el 2015, donde me tocó inaugurarlo. Estamos en esta valle. Nunca había hablado acá en este lugar, es la primera. Sé que otros presidentes lo hicieron, pero nosotros que lo habíamos hecho no. Así que es la primera vez. Me tocaba finalmente en esta magnífica Ballena Azul, que es una obra arquitectónica sin precedentes. Ese órgano fue hecho en Alemania, un órgano con una tecnología que data de 1912, ¿no, Tristán? Bueno, nada, estoy muy contenta de estar aquí, además porque si bien he sido 2 veces presidenta y una vicepresidenta, he sido durante 20 años legisladora, por lo tanto me siento muy identificada con los debates y con el trabajo parlamentario. Y la verdad que el lema sobre el cual están hoy sesionando en esta 14ª sesión plenaria, que es una recuperación económica con justicia e inclusiva y en paz. Ese es el lema. Excelente lema. Excelente lema. Y obviamente esto significa una recuperación económica después de esta tragedia que acaba de mencionar ambos copresidentes en sus intervenciones y que ha sido la pandemia. La pandemia que ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero, pero que creo que aporta un debate que yo también comencé en la Unión, en el Parlamento Europeo, allá en la invitación de algunos legisladores, en el año 2017 en Bruselas, donde planteé la desigualdad. Todavía no ha venido la pandemia y está muy claro que si vivíamos en un mundo cada vez más desigual, la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente esa desigualdad. Pero creo que siempre soy muy creyente y siempre creo que aún en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan.
Y me acuerdo que en aquella oportunidad en el Parlamento Europeo planteé lo que había sido en un trayecto histórico la evolución del estado de bienestar que había tenido precisamente en Europa a un gran protagonista, con la irrupción del neoliberalismo, allá con la caída del muro de Berlín. Y sostuve y sigo sosteniendo que ambas construcciones, el estado de bienestar y el neoliberalismo, son construcciones políticas, no son proyectos ni modelos económicos. El modelo económico, claro, creo que está muy claro, más allá de que haya algún eurodiputado que pertenezca al Partido Comunista, que sé que están también presentes, creo que sinceramente el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios. Está claro que la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad, desde las proteínas hasta la tecnología más sofisticada de un celular o de cualquier otro, se desarrolla más eficientemente y con mayor escala en este sistema. Pero entonces, ¿cuál es la discusión? Y creo que la pandemia ha venido, a mi criterio, a saldar la discusión que el neoliberalismo hizo campear durante muchos años en todas las latitudes. Cuando finaliza la guerra, en la Europa de la posguerra, surge claramente la idea del estado de bienestar. El mundo bipolar, el que tú no quieres, estaba con mucha fuerza. De un lado la Unión Soviética y del otro lado el mundo occidental, libre y cristiano, como se lo conocía allá por nuestras juventudes. Y el estado de bienestar se crea fundamentalmente como un instrumento, como un sistema donde el Estado tenía una gran responsabilidad sobre la vida de las personas, sobre la educación, sobre la salud, sobre el acceso al trabajo digno, sobre el acceso a una vivienda. El Estado era responsable, más allá de, obviamente, el trabajo y los méritos que cada persona, que cada individuo tenía que llevar adelante. Cuando cae el muro de Berlín, claramente surge la doctrina neoliberal. Ya no era necesario defenderse del peligro del oso comunista. Había caído el muro de Berlín. Había que crear otro sentido común a la sociedad. Y el sentido común era que el Estado ya no era responsable de tu vida, porque vos sos libre, sos absolutamente libre y por lo tanto vos decidís si tenés trabajo, y si tenés trabajo es porque sos libre y tenés méritos, y si no tenés trabajo será porque no te lo mereces o porque no trabajas lo suficiente. Y si no puedes acceder a una vivienda será porque no habrás hecho lo suficiente. Y si tus hijos no pueden estudiar también será por eso. Esto fue el sentido común que creó el neoliberalismo y que aún campea en muchas sociedades. Y precisamente, Jordi, fue la pandemia la que vino a reinstalar la idea del Estado. Porque ¿alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos? Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio las políticas del Estado, o es un necio o es un cínico. Que los hay de los dos, que los hay de los dos. Creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades
no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Creo entonces que la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Esto es la clave, me parece, para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad, salvo que sea solamente un ejercicio dialéctico, discursivo, de encuentros esporádicos, y vemos que cada vez la situación se agrava más y se profundiza más. Y esto también nos plantea algo: ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de ingeniería, arquitectura institucional necesitamos como Estado para hacer frente a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con aquel en donde se construyeron los Estados que hoy gobiernan el mundo? Lo decíamos en aquella oportunidad, en el 2017, en el Parlamento Europeo. A ver, todos nuestros estados están construidos sobre la famosa división tripartita, ¿no?, de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que viene de la Revolución Francesa, 1789, legisladores y legisladoras. De ahí data la organización institucional que tenemos. En aquel momento, el Estado, representado por los tres poderes, era el poder. No nos olvidemos que el ancien régime que caía con la Revolución Francesa se organizaba en torno a la monarquía, la nobleza, el clero y el ejército. Entonces, cuando cae y finalmente el pueblo, la burguesía naciente, llega a la Asamblea Popular, era la totalidad del poder en ese momento. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. Creo que, y esto no es caprichoso, tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma institucional de gobernar, de la gobernanza, no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares, ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo
Cuando las sociedades cada 4 años o cada 2 años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes. Juzgan a ustedes, los que están sentados en las bancas, que mucho, mucho, mucho tampoco se puede hacer. Entonces creo que esto que se está trasluciendo en muchas elecciones, no solamente en todos lados, que es la insatisfacción de la democracia. Vos hablabas recién de los totalitarismos, usted hablaba de los totalitarismos, copresidente también. Pero la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional, donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Pero estamos a tiempo todavía, antes que sea demasiado tarde. Por eso creo que la pandemia ha venido a saldar aquella discusión, porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad, el Estado sirva solamente para eso, y cuando tiene que tomar decisiones o adoptar decisiones en materia económica, de controles, de regulaciones, sea estorbo y no permita la actividad económica. Fíjese usted, acá en el mundo y en nuestro país, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora, tenemos que el mercado nos contesta con que, no importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más. Así no juego más. Si cuando vos no necesitaste, te pagamos salario, te perdonamos crédito, no pagaste impuestos, ahora que te necesitamos a vos, no para nosotros, sino para el pueblo, para la sociedad, me parece, creo que estas cosas son las que debieran discutirse acá y en todas partes, en todo el mundo. Con respecto al derecho internacional, recordaba Jordi que es cierto, hace poquito, el 2 de abril, para ser más exactos, se cumplieron 40 años en donde recordamos a nuestros veteranos y combatientes de Malvinas. Y vos decías que el mundo requiere que todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Gran idea. Gran idea. Gran idea que no se aplica, porque de los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad, me refiero a los 5 países con silla permanente y derecho a veto, todos salvo China, todos, hablo de Estados Unidos, hablo del Reino Unido, hablo de Francia, hablo de Rusia, todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Todos.
Es más, hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y cuando les conviene, porque son sus aliados, está todo bien. Entonces, dramáticamente, los argentinos y las argentinas, dramáticamente, vemos ese doble estándar en nuestra propia tierra, nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos, combatientes que trabajan en el Senado y a los cuales le dimos un diploma, los abrazaba, ¿qué le puedo hablar a ellos de la OTAN? Si la OTAN nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros. Copresidentes, tenemos una base de la OTAN a 14.000 kilómetros del Reino Unido diciendo que esto es territorio, no es argentino. Entonces, y en esto también quiero rescatar el valor de la coherencia, porque cuando en el 2014 Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad en forma temporal, como el resto de los países, se produjo la anexión de Crimea. Mejor dicho, en ese momento era la consulta popular que se iba a hacer en Crimea para ver si quería pertenecer a Rusia o a Ucrania. Y mi país, yo era su mandataria, votó una resolución de Estados Unidos condenando lo de Crimea, porque como somos coherentes, respetamos el principio de integridad territorial a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Entonces, y para no extenderme demasiado y que puedan sesionar. Claro que sí, Jordi. Javi, ¿por qué te dije Jordi? Esto me viene de ver series... No, yo sé de qué me viene Jordi. Me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene, de ahí me viene, de ahí me viene. Dale con Jordi, le decía. A vos me decía Javi, 3 veces me dijiste Javi. Yo decía que... Acá la tengo a la secretaria administrativa del Senado que me decía... Y yo no decía, ¿por qué me hace señas? Decir, bueno, Javi, perdón. Te he rebautizado, no importa. Quiero con esto decirles que es necesario que nos replanteemos seriamente el mundo en el que queremos vivir. En cuanto a la desigualdad, fíjense todos que el periodo donde menos desigualdad hubo fue el periodo entre el 45, o sea, en la posguerra, hasta la caída del muro de Berlín. Ese fue el periodo de menor desigualdad, donde estaba el estado de bienestar. Acá también, la organización gubernamental, que creo que trabaja Tomás Piketty en esa organización gubernamental, acaba de decir que también la primera década en la región latinoamericana fue la donde más se trabajó y disminuyó la desigualdad. Y la verdad que me siento muy honrada porque
En el año 2012, un informe del Banco Mundial dijo que la Argentina en la última década, estamos hablando del año 2012 para atrás, la última década, la Argentina había duplicado la clase media, mayor símbolo de movilidad social. Y creo sinceramente que debemos abocarnos a eso, a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, con mayor justicia, con mayor equidad el problema de la desigualdad. También necesitamos normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, absolutamente por todos los países, sin ningún tipo de distinción. En este sentido también quiero rescatar el apoyo por nuestra lucha allá por los fondos buitres que en América nos distinguió para hacer una resolución que permite ahora que los estados no puedan ser extorsionados, como lo fue Argentina en aquel momento por los fondos buitres. Fue una resolución muy importante de Naciones Unidas, pero haciéndome eco también del copresidente cuando pidió el tema de los organismos multilaterales. Tú también lo hiciste, ¿no? Sí. Bien. Permítanme terminar, hoy es un día muy especial también, 13 de abril. ¿Por qué? Hace 6 años, 4 meses después de haber finalizado mi segundo mandato, 13 de abril del 2016, fuimos citados, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sido mi ministro de Economía, otros funcionarios del Banco Central y quien les habla, por un juez que decía que habíamos... No, Dios, ya está. Dios. Que había sido por operaciones muy corrientes de todos los bancos centrales, de las operaciones de dólar futuro. Una medida de carácter político, una decisión de carácter político que jamás podía haber sido judicializada, pero que además de haber sido judicializada, se comprobó que al contrario, no había causado ningún perjuicio, por el contrario. Y llama la atención que por una decisión política absolutamente reglada, reglamentada, transparente y legal, se haya procesado. Estuve procesada por esa causa durante 5 o 6 años, ¿no? Sí, 6 años fue. Y que después de que nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande del que se tenga memoria e ilegal también la forma de otorgarlo por parte del Fondo Monetario Internacional, ningún juez haya advertido alguna irregularidad o alguna ilegalidad. Raro, porque debemos también abordar un tema, tal vez más latinoamericano, Javi, tal vez más latinoamericano, que es el partido judicial como el instrumento contra los gobiernos nacionales y populares. Afortunadamente, ustedes, Javi, tienen suerte. Estas cosas, o por lo menos si se producen, nadie se entera, pero no sé si será el sistema parlamentarista o qué, pero hay déficit muy grandes en nuestra región en este sentido. Y no me parece desacertado que pueda compartirlo con mis compatriotas latinoamericanos que saben de qué estoy hablando y también con mis compatriotas europeos. Todos tenemos algo de Europa. Soy Fernández, así que, bien, nada, decirles a todos y a todas que muchas gracias y que sigamos debatiendo estas cuestiones, pero además del debate,
podamos pasar, como decía un líder que no era de mi partido, a efectividades conducentes. Muchísimas gracias a todos y a todas.